Hermano Carlos, ahí no puedo decir que una pregunta. Es muchas las personas que preguntan y dicen, ¿por qué en la iglesia de ustedes los obligan es que a llevar el diezmo? ¿Por qué le llevan tanta plata a ese pastor? Yo no le puedo decir que es una porque son muchas personas las que preguntan eso. ¿Por qué los obligan a diezmar? Lo primero, en la iglesia no se obliga a nadie. Porque tenemos como punto de partida lo que Jesús dijo. Si alguno quiere. Esto de la salvación es, uno, el milagro que Dios hizo para salvarnos. Y dos, el que yo tome la decisión de recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. En mí está el querer o el no querer. Con respecto a esa parte económica que la gente pregunta, es bueno aclararles algunas cosas. La primera, todo sistema en el mundo requiere un plan financiero. En esta crisis que está viviendo el mundo, yo les hago una pregunta. ¿Cómo se está financiando los estados? Dos, si vamos al tiempo normal, ¿cómo se financia el Estado colombiano? A través de impuestos. ¿Cómo se financia el municipio? A través de impuestos. ¿Cómo se financia el tránsito en Colombia? A través de las multas que le cobran a los infractores. O sea, todos sistema en el mundo necesita un plan de financiación. Dios no es la excepción. Dios tiene un proyecto en la tierra que en el Antiguo Testamento se llamó Israel, que hoy se llama la iglesia. En el Antiguo Testamento el plan financiero de Dios se constituyó a través de ofrendas, diezmos, primicias y votos. ¿Qué era eso? Los diezmos era la 10ª parte de lo que producía su sementera. Una persona sencillamente tenía una finca y le produjo 10 cargas de café, hablemos en términos colombianos, o 10 bultos de papa, o 10 bultos de frijol, o 10 frutos de alberja. Pues entonces, ¿qué hacía ese agricultor? Llevaba la 10ª parte. ¿Y cuánto es la 10ª parte de 10 bultos de frijol? Pues un bulto. Lo llevaba al alfolí. ¿Qué era el alfolí? Era una bodega o un almacén enorme donde llegaban los diezmos de todos los que producía los campos del pueblo israelita. ¿Para qué era eso? Eso tenía varios sentidos, varios enfoques. Uno, para que el orden sacerdotal que se habían dedicado por completo al ejercicio del ministerio pudieran tener cómo vivir. Dos, para que cuando llegara el huérfano y la viuda y el extranjero, el levita tuviera cómo compartir de lo que Dios le había dado. Luego, ojo, aclaro, no solamente apareció en el tiempo de Moisés el diezmo. Eso viene desde el tiempo de Abraham, según Génesis 14. Abraham y Jacob lo dieron como una expresión de gratitud en razón a lo que Dios había hecho por ellos. Cuando viene la ley y se establece una institución religiosa que necesita un presupuesto para que puedan dedicarse al ejercicio de su ministerio, entonces Moisés lo establece como ley e incluye inclusive una sanción a quien retiene el diezmo del 5%. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, que es donde las personas vienen con el argumento de que el diezmo era de la ley y que por consiguiente en el tiempo que vivimos hoy no se debe de dar. Pues están equivocados. ¿Por qué? Porque si usted mira San Mateo capítulo 23, el verso 23, va a encontrar que un día Jesús se encuentra con un grupo de religiosos
que justificaban sus malas acciones con el diezmo. Es decir, yo diezmo, pero vivo de cualquier manera, y como yo diezmo, tengo derecho a la bendición de Dios. Porque así estaba dicho en el libro de Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? Pues toda la nación me habéis robado. ¿Y qué dijeron ellos? ¿En qué te hemos robado? El Señor le dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Y los exhorta: traigan los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces, el pueblo de Israel en los días de Jesús tenía claro el pensamiento del cual habla Malaquías. Entonces ellos decían: con que nosotros diezmemos, tenemos la bendición garantizada. Resulta que cuando Jesús se encuentra con ellos, descubre que hacen injusticia, que no hacen misericordia. Entonces Jesús los llama a reflexionar y les dice: venga, ustedes diezman el anís, el eneldo y la pimienta, y han dejado de hacer otras cosas que también tienen que hacer, como era el hacer justicia y el amar misericordia. Y les concluye diciendo: esto era necesario hacer, ¿qué? Hacer justicia y misericordia, sin dejar de ¿qué? De diezmar. Eso es lo que Jesús está diciendo. Amén, amén. Ah, no, pastor, es que el evangelio de Mateo estaba en la ley. Ah, bueno, pero si Jesús lo maneja, ¿será que carece de sentido? Vámonos más allá, porque yo sí quiero explicar acá de una manera objetiva, sin ningún interés personal, porque pues yo no soy un predicador de diezmos. Todos los que me conocen por 40 años, lo único que he hecho es predicar el evangelio en la mañana, al mediodía, en la tarde, por la radio, por las calles, por las redes, porque a eso fue lo que Dios me llamó. Así que nadie puede señalarme a mí de que yo vivo pendiente de quién diezma o quién no diezma. Ese no es mi ministerio. Mi ministerio es la predicación del evangelio. Pero quiero hablarles de lo que la Biblia dice. Cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 9 de su primera carta, lo hace porque en Corinto le quieren quitar el derecho de comer, de beber, de vestirse, de tener un hogar, porque así como los de hoy viven atacando a quienes diezman y censurando la doctrina del diezmo, así lo sabían en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo hace una defensa y dice: ¿quién fue soldado a su propia expensa? Es decir, ¿cuál es el muchacho de 18 años que se va para el ejército y él tiene que comprar los zapatos, la ropa, comprar todo, incluyendo su propio alimento y su transporte? La respuesta es no. Inclusive a ese soldado le dan todo, y adicional le dan una remuneración económica que puede ser poquita, pero se la da el Estado, porque se supone que el soldado está entregando todo lo que es él, inclusive su propia vida, por defender el Estado. Luego el apóstol dice: ¿quién tiene un rebaño de ovejas y no toma de la leche? ¿Cuál es la respuesta? Pues ninguno. Si yo tengo un rebaño, lo normal es que yo tome de la leche. Lo normal es que yo disfrute de la lana que producen las ovejas. Luego él dice: ¿quién planta viña y no come de su fruto? Pues lo normal es que si yo siembro un cultivo de papa, cuando llegue la cosecha, ¿qué? No debo de comer papa. Ah, eso. Entonces Pablo dice: si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿no es apenas normal que cosechemos de vosotros lo material? Y acude a un texto interesantísimo de la ley que decía: no pondrás bozal al buey que trilla. Dice Pablo, ¿lo dice por los bueyes o lo dice por nosotros? Concluye diciendo: pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara,
y el que siembra con esperanza de cosechar de su fruto. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿no les parece una gran cosa que cosechemos lo material? Si otros participan de este derecho, refiriéndose a otras personas que no solamente reciben el diezmo, sino el 100%, ejemplo, esos que no diezman, esos que viven enemigos y cuestionando a los pastores, sería bueno preguntarles dónde tienen el diezmo. ¿Lo tienen en el centro de prostitución? ¿Qué trajeron de allá? Una sífilis, una veneria, un sida. Y llegaron a la casa sin 5, su mujer sin zapatos, sus niños con hambre. Entonces, ¿por qué cuestionan tanto que un cristiano dé la 10ª parte cuando ellos dan el 100% de sus placeres y deleites y la cosecha que traen es enfermedad, destrucción y muerte? Mire, hermana Mercedes, un día estaba limpiando el carro en la casa y alguien pasó que no se tenía de una borrachera. Mire la plata de los tontos, ¿dónde queda? Porque me vio limpiando un carro que me había costado 10 millones de pesos y que lo estaba pagando a cuotas. Él le parecía que esos eran los diezmos de los cristianos. ¿Sabe? Yo no me pude quedar callado. Le dije, los diezmos de los cristianos están representados en este carro, pero los diezmos suyos, ¿dónde están? Dígame dónde los dejó. ¿Cómo va? Entonces, Pablo está diciendo eso. Si otros participan del esfuerzo de las personas a través de negocios ilícitos, a través de conductas que destruyen, a través de tradiciones que están ajenas a la verdad del Evangelio, dice Pablo, ¿cuánto más nosotros? Porque así ordenó el Señor, que los que viven del altar, ¿qué? Coman del altar, y que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero déjeme, yo voy más allá, porque es que las personas hablan muchas veces sin tener conocimiento de causa. Venga, pero es que ahí no aparece la palabra diezmo. Bueno, si usted lee la carta a los hebreos, acuérdese que la carta a los hebreos es una carta que es dirigida a los creyentes salvos por gracia el día de Pentecostés, y después, cuando Pedro predica su sermón en el templo La Hermosa, después de la sanidad del cojo, que se convierten otras 5,000 personas. Luego viene la muerte de Esteban y se desata una persecución, y los cristianos se dispersan en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, como lo dice Pedro en su capítulo 1, el verso 1 de su primera carta. A esos dispersos, el escritor a los hebreos les hace saber en el capítulo 7 cuál fue el comportamiento desde la antigüedad para el sostenimiento de la obra de Dios, que era diezmos. Y lo toma no desde la ley de Moisés, sino desde la promesa de la cual fue patriarca Abraham. Ahora alguien me dirá, pero es que todo eso está en el Antiguo Testamento y ahora vivimos de otra manera. Ah, bueno, Señor, entonces permita que su mujer tenga 5 maridos, porque el no adulterar también estaba en la ley. Permita que su hija tenga muchos novios y conviva con ellos, porque no fornicar también estaba en la ley. Permita entonces que codicien sus bienes, porque eso también estaba en la ley. Entonces, no seamos sesgados según nuestra conveniencia. Aceptemos las cosas como están. Yo recuerdo que un día, después de una reunión, un hombre me ha entregado la Biblia, que era muy enemigo de diezmar, y dijo, pastor, muéstreme aquí en la Biblia dónde dijo Pablo pague diezmos. Yo se la recibí y se la devolví y le dije, muéstreme dónde dice que no lo haga. ¿Dónde dice que no lo haga? Ahora bien, hay algunos que confunden el sostenimiento del ministro del culto con las ofrendas que menciona Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Y desconocen
que esa ofrenda cada primer día de la semana no iba dirigida para el sostenimiento del culto, sino para ayudar a los pobres de Jerusalén, que a causa de la persecución y de la generosidad en el principio de su conversión, donde lo entregaron todo para repartirlo por iguales partes entre los necesitados, pues ahorita los hermanos de Jerusalén se han quedado manicruzados en medio de una crisis enorme. Resulta que Macedonia y Acaya han tenido la bendición de, en su generosidad, dar conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces Pablo le dice a los corintios: tengan como ejemplo ese testimonio para que también en Corinto se colete una ofrenda igualmente generosa para ayudar a los pobres en Jerusalén, que es precisamente lo que la iglesia a lo largo de la historia ha venido haciendo, ayudando a los pobres. Pastor, es que el diezmo se daba para ayudar a los huérfanos y a las viudas. Pues ¿cómo le parece que la iglesia no hace otra cosa diferente? En el presupuesto que tiene la iglesia a nivel nacional hay una partida para el departamento de obra social, que lo maneja la fundación, y cada que se presente una calamidad en alguna región del país o en algún pueblo o en alguna familia, se busca esa fundación y esa fundación ayuda al huérfano, a la viuda, al extranjero, inclusive a personas que nada tienen que ver con el cristianismo. ¿Por qué no preguntan cuánto invirtió la iglesia cuando la tragedia que se presentó en Mocoa? ¿Por qué no preguntan cuánto dinero invirtió la iglesia cuando la tragedia de fundación? ¿Por qué no preguntan cuánto invierte la iglesia en bienestar social a nivel local en Kennedy a través de la fundación que tiene la iglesia? Yo hago una pregunta: ¿de dónde sale ese dinero? De los diezmos que los hermanos dan. Se saca una partida para suplir esas necesidades. Entonces es importante que las personas entiendan que la iglesia sí hace obra social, que era la finalidad del diezmo. Tenía propósitos definidos para que el hombre de Dios pudiera ejercer su ministerio sin necesidad. 2, para que cuando un necesitado llegara, pudiera compartir con él. Hasta hoy eso se hace, con la diferencia que Dios en ese tiempo le exigió al pueblo y al mismo Moisés que le asignara ciudades exclusivas para los levitas. Ahora yo le hago una pregunta: ¿cuál iglesia le ha comprado un apartamento y le ha dado un chalet al pastor diciendo: pastor, aquí está esta casa para que viva usted después de que se retire del ministerio? Dígame cuál iglesia lo ha hecho. En ese tiempo Dios pensó hasta en la habitación del que hacía el culto a Dios. Hoy se cuestiona por qué el cristiano lleva unas monedas, unos billetes al alfolí, y que además no los lleva porque el pastor lo obligue. Puede ser que hayan algunos movimientos que obligan a sus feligreses y que los tienen marcados y saben, puede ser. El pastor no se da cuenta quién diezma, pero en la no. iglesia nuestra, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no se tiene esa costumbre. Hay un lugar que se llama Albolí, donde los cristianos voluntariamente llevan la 10ª parte de lo que Dios les da. Venga, ¿y cuántos son en su iglesia? Bueno, aquí son 600, 500, 700. Entonces toda esa gente lleva. No sé, porque Dios no me puso a mí de policía a mirar quién se acerca al alfolí o no. Es muy posible de que usted, que tanto habla, tenga hasta la familia aguantando hambre, porque si no ha dado a Dios lo que es de Dios, pues tampoco tendrá la bendición de que Dios bendiga su hogar. Pero es bueno que le quede claro a la gente que nosotros los predicadores no somos predicadores de diezmos, somos predicadores del evangelio. Si el creyente diezma, hay una junta administrativa que extrae ese recurso en el día que ellos lo tienen destinado, hacen una liquidación.
¿Quieres saber cómo lo hacen? Yo no tengo problema, no tengo que ocultarle nada a nadie. ¿Qué hace la Junta? Extraen ese dinero, poco o mucho, sacan el 21% y ese 21% lo envían a un tesoro nacional donde llegan los ingresos de todo el país. ¿Y qué más pasa después de eso? Bueno, con ese 21% se sostienen las misiones en más de 40 países, se ayuda a más de 1,000 pastores en Colombia que no reciben el equivalente a un salario mínimo, se sostienen más de 33 plantas administrativas en todo el país. Entonces, cuando los cristianos diezman, contribuyen con la difusión del evangelio en el mundo, contribuyen con la difusión del evangelio en el país, en esos lugares donde hay 5, 10, 20 hermanos cuyos ingresos no son lo suficientemente amplios como para sostener una familia pastoral. Una iglesia, hay iglesias en este momento que en el mes reciben por concepto de diezmos 30,000 pesos. Pero el pastor tiene que pagar 500 de arriendo donde vive, 400 del local, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que pagar gas, tiene que pagar transporte, él tiene que comer. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Como a la iglesia de Kennedy le ingresó más, entonces de Kennedy se envía ese fondo común para que de allá busquen la forma de nivelar a ese pastor para que haya quien predique el evangelio allá y, como está escrito, el obrero es digno de su salario. Espero pues que esta sencilla explicación le quede claro a quien tenga la inquietud. Con respecto, obligan, en la iglesia no obligan a nadie. Entre otras cosas, no quiero tener gente obligada en la iglesia. A mí me interesa gente convencida por el poder de Dios. Porque yo sé que cuando las personas están convencidas por el poder de Dios, no cuestionan. No cuestionan. Las personas que cuestionan son aquellos que no han conocido a Dios y que, lo más triste, viven arruinados porque no han hecho lo mínimo para tener derecho a la bendición que Dios da. Como está escrito, Dios ama al dador alegre, y no a cualquiera, a ese que lo hace con alegría, sabiendo que para la obra de Dios es. Y si otros participan, ¿por qué no los pastores? ¿Por qué no cuestionan a los líderes de otros corrientes, incluyendo a los políticos? ¿Por qué no cuestionan a su propio líder religioso que nunca les ha predicado la verdad? ¿Por qué no cuestiona al centro de prostitución donde están esperando a los hombres como bueyes que van al matadero? ¿Por qué no cuestionan a los expendedores de alucinógenos? ¿Por qué no cuestionan los centros de distribución de pornografía? Allá quedan los diezmos de la gente. ¿Por qué no cuestionan eso? ¿Por qué cuestionan a las personas que predican el evangelio? Y lo hago no porque a mí me afecte. Yo soy predicador del evangelio. Y si un creyente no da diezmos, yo por eso no me voy a morir. Ni tampoco me interesa si da o no da. Soy pastor y no sé en la iglesia quién diezma o quién no diezma. Es muy posible que hasta muchos de los que ayudan en la iglesia ni diezmen. Pero es que yo no estoy interesado en eso. Estoy interesado en que la gente oiga el evangelio. De ahí para allá, las personas mirarán. Son responsables con ellos mismos, son responsables con Dios. Pero sí les recomiendo, hable menos y viva la vida cristiana conforme a las Escrituras. Y no se justifique diciendo que eso era del Antiguo Testamento, porque entonces eche por tierra todo lo que hoy practica la humanidad. La ley dice que no se puede matar. Bueno, pero eso era en la ley. Entonces, ¿qué? ¿Vas a ser homicida ahora? No, no manejes extremos. La Biblia es clara. Dios ha establecido un orden y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés, el Dios de los profetas, el Dios de los apóstoles, es el Dios de la iglesia hoy. Amén. Todo puede cambiar, pero Dios y su palabra no cambian.
Amén.